La otra manera rápida es que utilizamos, por ejemplo, estas bolsitas de té, que pueden ser de té verde o té de ruboy, etcétera, para ver si se descompone o no rápido en el suelo. O sea, ustedes entierran la bolsita y a la semana van y ver si está íntegra o ya está totalmente descompuesta. Incluso se puede pesar la bolsita antes y después y ver entonces si hubo mucha actividad de descomposición, quiere decir que el suelo está biológicamente activo. Bueno, y Clara hablaba de que en la medida que nosotros aumentamos la materia orgánica, vamos aumentando la capacidad de absorción de humedad, lo que a su vez va fomentando los procesos biológicos, porque las bacterias, los hongos, necesitan humedad para poder trabajar en el suelo. Bueno, esta materia orgánica entonces es como la base fundamental de las cadenas tróficas que se organizan debajo del suelo. En el suelo tenemos hongos, tenemos micorrizas, tenemos bacterias, tenemos nematodos, etcétera, que están interactuando, y muchas veces en estas cadenas tróficas va a haber la presencia de ciertos organismos que llamaríamos nocivos, que serán patógenos. Sin embargo, si el equilibrio o el balance entre patógenos y antagonistas, que son los hongos buenos y las bacterias buenas, entonces no tenemos mucho que preocuparnos. O sea, lo mismo es que si ustedes van a un campo y encuentran que hay muchos insectos plaga, pero a la vez hay un ejército de enemigos naturales, estamos viendo de que hay una regulación, por lo tanto no hay que aplicar productos externos. Bueno, estas cadenas tróficas son fundamentales para el reciclaje de nutrientes, para la salud, para la sanidad de las plantas. Y como decía Clara, una de ellas son las micorrizas. Aquí ven a la izquierda un tomate sin micorriza y un tomate con micorriza de la misma edad, y ustedes ven que el nivel de desarrollo de las raíces ha sido mucho mayor en este sistema con micorrizas, lo que la hace mucho mejor en la absorción de humedad, en la defensa contra enfermedades, etcétera, etcétera, sobre todo en periodos críticos de sequía. También hay organismos que suprimen enfermedades, como por ejemplo aquí vemos en la izquierda una planta, creo que es tabaco, a la cual se le aplicó una dosis de fusarium, y ustedes ven que se muere totalmente, incluso hasta con fungicida se muere, pero sin embargo la última de la derecha no se muere porque a ese suelo también se le inyectó, además del fusarium, tricoderma, y tricoderma es un hongo, cierto, antagonista. Entonces, ¿qué sucede? Muy sensible esto. Es que ahí ustedes ven el fusarium y el tricoderma en un petri dish, y lo que se produce es un proceso de antibiosis, donde básicamente la tricoderma engloba totalmente al fusarium y hace un control biológico. Ahora, cuando nosotros manejamos un suelo en forma orgánica versus un suelo en forma convencional, eso también tiene repercusiones sobre las plagas de insectos. Y había un agrónomo francés que se llamaba Francis Chabouzot, que en los años 60 desarrolló una teoría llamada la trofeobiosis. Y él planteaba que las plantas bien nutridas, bien alimentadas, eran menos sensibles al problema de plagas que las plantas que fueran fertilizadas con productos químicos, sobre todo fertilizantes nitrogenados sintéticos. Bueno, todo el mundo lo llamó loco, sin embargo los estudios recientes han demostrado de que él estaba correcto. Por ejemplo, aquí vemos, ¿dónde se la lucecita o no tiene luz? La mitad. Ok. Entonces aquí tenemos un suelo. Este es el desarrollo de una plaga, o sea, la oviposición de una plaga, que es un lepidóptero que ataca el maíz. Entonces ustedes colocan en un suelos químicos y suelos orgánicos, y ahí producen maíz y después liberan la polilla, y ven dónde pone más huevos. Bueno, pone más huevos en la planta que está fertilizada en forma química que en la forma orgánica. También han habido estudios que demuestran que si yo produzco, por ejemplo, tomate en un invernadero con una cobertura verde de vicia, que es una leguminosa, versus aplicación química de fertilizante químico nitrogenado, se produce más enfermedad en el suelo, en la planta, donde está con el fertilizante químico. ¿Por qué? Bueno, resulta que el nitrógeno, que lo absorben las plantas de forma NO3, activa genes. Y esos genes son los responsables de producir las alexinas,
la fitoalexina y otras sustancias de defensa de las plantas contra las enfermedades. Pero como el nitrógeno que viene del fertilizante químico sintético es muy soluble, la defensa solamente, la activación de los genes solamente se mantiene durante 2 meses. Pero en el caso de la vicia, como hay una liberación lenta del nitrógeno, hay una activación de los genes que producen esta defensa en un tiempo más largo. Entonces la diferencia es de que las plantas que son más susceptibles es porque las defensas, o sea, la activación de los genes que producen la defensa es en un periodo mucho más corto que en el otro sistema en el cual la defensa está activada durante todo el tiempo. Entonces son efectos fisiológicos, bioquímicos que tienen los fertilizantes o la forma que ustedes nutren las plantas y su defensa contra las enfermedades. Entonces, terminamos esta parte hablando nuevamente de principios. ¿Cómo se manejan los suelos desde un punto de vista agroecológico? Bueno, primero adicionar grandes cantidades de materia orgánica, pero también utilizar diferentes tipos de materia orgánica. O sea, que tengan materiales celulósicos, materiales lignínicos, con diferentes relaciones carbono-nitrógeno. Todo eso hace una gran diferencia. Lo que queremos nosotros es evitar plantar cultivos de la misma familia, ¿cierto? Alternar cultivos de cobertura con cultivos comerciales, alternar cultivos de raíces profundas con cultivos de raíces superficiales, sembrar cultivos extractores con cultivos fijadores de nitrógeno, etcétera, etcétera, porque queremos evitar que se propaguen las enfermedades o se empiecen a minar los nutrientes en un sistema. Entonces, una rotación, por ejemplo, de agricultores que producen hortalizas, muy típica, es que tengamos siempre una rotación donde haya una legumbre, cultivos de raíces, cultivos de fruta, cultivos de hoja. De esa manera nosotros lo que vamos haciendo es vamos creando las condiciones para romper el ciclo biológico de enfermedades, de malezas, de plagas y al mismo tiempo evitar que se minen el uso de ciertos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y a la vez quebrar el monocultivo y darle una dinámica temporal al sistema. Una de las cosas que se usan mucho en las rotaciones son las leguminosas. Muchos utilizan cultivos que le llamamos abonos verdes, cultivos de cobertura, ¿cierto? Estas leguminosas, todos sabemos que fijan nitrógeno. Hay diferentes capacidades de fijación de nitrógeno. Por ejemplo, el alfalfa puede producir hasta 217 kilos de nitrógeno por hectárea, un caupí 100. Y entonces uno calcula cuáles son las necesidades de nitrógeno de los cultivos que van a venir después, o se hacen mezclas de variedades, mezclas de especies. No tienen que ser monocultivos de cobertura, sino que pueden ser múltiples especies de cobertura. Cuando se utilizan estos cultivos de cobertura o abonos verdes, eso tiene muchos efectos, además de adicionar nitrógeno, de suprimir malezas, suprimir enfermedades, etcétera. También pueden atraer insectos benéficos, también pueden cubrir el suelo y evitar erosión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en viñedos, en California, en las zonas mediterráneas, se utiliza mucho el haba, la vicia faba, que yo creo que aquí en las zonas andinas se produce el haba. Esta planta fija mucho nitrógeno, es una planta que produce mucha biomasa, y esta planta muchas veces los agricultores lo que hacen es cortarla y dejarla como mulch o incorporarla al suelo en el momento de la floración, porque ahí es cuando tiene el máximo nivel de nitrógeno en el follaje, ¿cierto? Y eso tiene efectos importantes, por ejemplo, sobre la infiltración, porque si yo incorporo este material o lo dejo sobre la superficie, va a mejorar la estructura del suelo y esa estructura del suelo va a permitir que haya mayor infiltración de agua en el sistema. O también, cuando nosotros utilizamos cultivos de cobertura como estos que ven aquí, que son cultivos florales, ellos tienen efectos muy importantes sobre las plagas, atraen insectos benéficos. Aquí vemos, por ejemplo, Fagopyrium esculentum, que es el trigo sarraceno, y el girasol, que son importantes fuentes de polen y néctar para insectos benéficos. Entonces, los predadores y parásitos necesitan este polen y néctar, ¿para qué? Para alimentarse, para su mayor fecundidad, para su mayor longevidad. Y aquí vemos la plaga en el sistema con cobertura, que sería el verde, y en el sistema sin cobertura, donde no hay cobertura, hay mayor plaga. Los dos sistemas son orgánicos. La única diferencia es que en un sistema se incorporan las flores y eso hace que la susceptibilidad a plagas sea menor.
También se pueden utilizar rotaciones con plantas como por ejemplo las crucíferas, porque las crucíferas se utilizan mucho, por ejemplo, las brásicas, ¿cierto? Incluso las mismas brócoli, las mismas comerciales, si ustedes las incorporan al suelo, ellas tienen un material en su follaje que se llama glucosinolato. El glucosinolato, cuando se incorpora, cuando se rompen las células, se transforma en isothiocianato, que es un fungicida, que elimina nematos, que elimina muchos patógenos del suelo. Entonces, esto se llama la biofumigación, es decir, básicamente incorporar este material, y este material al quebrar sus células con el arado, con las herramientas que ustedes utilicen, libera esta sustancia y hace que entonces que los suelos que están enfermos, que están muy invadidos por patógenos, etcétera, en vez de utilizar bromuro de metilo, utilizan esto y tiene efectos bastante importantes. También las coberturas se pueden utilizar para suprimir maleza. Por ejemplo, en el sur de Brasil hay agricultores que utilizan esta mezcla de variedades de cobertura. Aquí hay vicia, aquí hay brásicas, aquí hay, ¿cómo se llama esta planta? Rye, centeno y otras plantas de ese tipo, que las usan en una mezcla y después, utilizando este material, este equipo que se llama la rolofaca, que es una especie de rodillo, pueden utilizar un tronco pesado también, lo dejan así aplastado, esa cobertura. Esa cobertura entonces queda como un mulch, y sobre ese mulch ellos siembran el maíz y el frijol, a veces con un equipo de tiro animal o incluso puede ser a mano, ¿cierto? Y el maíz y el frijol crecen por sobre el mulch. Pero no hay maleza, pero aquí no se aplicó herbicida. ¿Qué sucede? Que estas plantas tienen sustancias alelopáticas, o sea, son sustancias químicas que cuando estos materiales que han sido acolchonados se empiezan a descomponer, liberan y crean una capa tóxica en los primeros 2 centímetros del suelo. En los primeros 2 centímetros del suelo es donde está acumulado el 99% del banco de semillas maleza. Entonces, todo lo que está ahí de semilla, sea cultivos o malezas, mueren por el efecto alelopático de sustancias como el ácido butírico, por ejemplo, que se libera. Entonces, los agricultores aprendieron que había que sembrar más profundo, o sea, más de 2 centímetros, a 3 o 4 centímetros, de manera que el maíz y el frijol, que están aquí, puedan germinar libres de la acción de las sustancias tóxicas. Entonces, ustedes ven que los campesinos, aunque ellos no explican esto como un efecto alelopático, sino que la manera de ellos de entender la alelopatía es meter el dedo y decir, está quenche, está caliente, ¿cierto? Ellos saben que esa capa está caliente. Más profundo está más frío. Entonces, hay que sembrar en frío. Bueno, nosotros entendiendo estos sistemas nos permite no ayudar mucho a estos agricultores porque ellos ya están haciéndolo hace muchos años y si les explicamos la alelopatía dicen, bueno, está bien, que interesante que se llame así, nosotros ya lo estábamos haciendo. Pero nosotros entender cómo funcionan estos sistemas y estos principios, aplicarlos en otras partes, no las especies, sino los procesos. Eso es lo que nos interesa, porque no vamos a sembrar aquí vicia ni centeno porque no se da. Aquí lo que hay que encontrar, cuáles son las plantas que fomentarían este proceso en estas condiciones. Por ejemplo, la crotalaria puede ser un candidato interesante, que se utilizaría y hacer una tesis